hermanos allí que los muertos resucitaron. ¿Cuántos muertos necesitamos resucitar, que se resuciten en este tiempo? Y estoy hablando acerca de gente que tenemos sentadas en la iglesia que están muertas. ¿Y por qué tiene que decir que las mujeres recibieron a sus muertos? ¿No está hablando justamente de una relación? Estamos hablando, hermanos, de que si no entendemos la Biblia, lo he dicho también bastante, la Biblia está escrita en códigos. Y el gran problema de nosotros es que queremos hacer literal para una cosa, código para otra, la interpretación de otro, y entonces tenemos las ensaladas que tenemos de la Biblia. Y por eso tenemos tanta falsa doctrina en nuestras vidas. Vuelvo a decir, yo no estoy negando señales, milagros y prodigios, pero eso no es la característica de la unción del Espíritu Santo en este tiempo. Vamos a seguir porque apenas estoy recalentando los motores de lo que ya enseñé, pero como sé que son hace varias semanas y ustedes estuvieron tan enfiestados que no revisaron nada, yo sé que se los olvidó. ¿Verdad? ¿Qué dice el mismo apóstol allí en el verso 18 de Corintios, de 2 Corintios 3? Dice, a diferencia de un pueblo que no podía ver el rostro de Moisés, que cubría su rostro para que no miraran una gloria que se estaba muriendo. Dice, a diferencia, nosotros miramos a cara descubierta. Nosotros no andamos caminando con doble cara, con hipocresía. Dice, nosotros a cara descubierta miramos, enfrentamos la gloria. Ahora, ¿cómo se manifestó la gloria? Repita conmigo, estruendo, nube espesa, relámpago. Si lee el libro de Hebreos, que ya lo vamos a leer, dice que era tan terrible que el mismo Moisés dice, estoy espantado y estoy temblando. El mismo Moisés, hablando de la experiencia de Sinaí, estaba que le temblaban las piernas. Porque te voy a decir una cosa, hermano. Es imposible estar en la presencia de Dios, decir que conocemos a Dios y no temerle a Dios. Es imposible. El temor a Dios no tiene nada que ver con que si el pastor te ve o la pastora te ve. El asunto es que aunque nadie me vea, es porque yo le temo a Dios. Y el temor a Dios no es porque, ay, es que me va a matar, sino que yo sé quién es Dios. Sé tanto quién es, que conozco que es un Dios con el que no se puede jugar, pero también conozco su amor tan profundo, el cual yo no quiero hacerle infiel. Le tememos porque le amamos. O le amamos y eso nos hace temerle. A veces cuando estoy hablando con mis hijos y les hago preguntas retóricas, ¿cuáles son unas de las cosas por las que una mujer, yo lo he dicho bastantes veces, yo la mitad de mi vida de casada la he vivido sola por el trabajo de mi esposo? Y yo a veces le pregunto, ¿ustedes me han visto a mí de loca por la calle? Tomando café con cualquier hermano de la iglesia. Eso no significa que sea pecado. ¿Pero me han visto alguna vez en eso? No. Y siempre le pregunto, ¿por qué? Porque yo no necesito tener un marido en la casa para saber que yo tengo que respetar. Yo no necesito que nadie en la iglesia me esté supervisando para saber que yo tengo que respetar. Yo no necesito a mi mamá recordándome todos los días cómo me tengo que comportar. No tengo. ¿Por qué? Porque yo amo a mi esposo y yo amo a mis hijos. Y el amor no necesita la presencia de nadie. Así es nuestra relación con Dios. Si tú dices que conoces a Dios, ese amor te lleva a temerle. No digamos algo que no estamos viviendo a la altura. Ahora, ¿te estoy condenando? No, pero si la palabra te está golpeando, agárralo, agarra la palabra y di, entiérrame completo, trácata de una sola vez, ok, ahora Señor, sáname. Pero no te pongas, ay, me están ofendiendo, me están ministrando culpabilidad. No, muérete una sola vez, pero para que venga el poder de la resurrección. En el nombre de Jesús.
manifiesta, miramos la gloria y eso es lo que nos transforma. Ya no necesito decirle a la gloria, tápate. Y la pregunta que yo me hacía revisando esta tarde esto es, entonces, ¿cómo recibes la revelación? Israel le dijo, tápate la cara. Y hasta el día de hoy, dice el autor de Hebreo, leen a Moisés con el velo. ¿No lo dice? ¿Cómo tú recibes la revelación? Y me fui a Deuteronomio 18:14. Ese no está allí en sus notas porque esta tarde me estaba estudiando este. En Deuteronomio 18:14, Dios le dice al pueblo, esto ocurre después de Sinaí, le dice, estas naciones que tú vas a heredar son agoreros y adivinos, pero a ti no te está permitido ponerte en eso. ¿Por qué tienen que usar los agoreros y los adivinos? ¿O acaso ese no es la perversión del don profético? El Señor pudo haberle dicho, vas a entrar a naciones donde adulteran, fornican. No, Él se fue a agoreros y adivinos. Y le dice, escucha, a ti no te está permitido esto. ¿Por qué? Porque el día que Israel en Sinaí dijo, yo no subo, ese día sus oídos se cerraron. Pero su necesidad de Dios no se acabó. El día que tú recibes instrucción de Dios y no caminas en esa instrucción, cierras tus oídos, pero tu necesidad de Dios queda allí. Y por eso buscamos los dones proféticos igualitos que estuviéramos marcando a la línea caliente psíquica. Esa es la razón por la que buscamos a los profetas como que fueran psíquicos. Y Dios dice, no te es permitido moverte de esa manera. Sigue leyendo. Váyanse ahí Deuteronomio 18:14 y anoten. Dice, verso 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Aquí está hablando Moisés, no se olviden. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Moisés dijo, aunque estoy espantado, me tiemblan las piernas, yo subo. Aunque no hay comida arriba y yo no sé cuáles son las condiciones de ese monte, yo me quedo hasta que Dios me diga la última palabra. Y el Señor le está diciendo al pueblo a través de Moisés, un profeta como Moisés es el que yo voy a levantar en medio de ti para que tú escuches. ¿Lo está diciendo sí o no? Ah, no, pero a ustedes cómo le encanta la iglesia de Cristo. Estoy hablando a ustedes por la cámara. Porque yo espero en el nombre de Jesús que ustedes no. A la gente cómo le encanta buscarse profetas que le saque hasta el último centavo y le dé una palabra que nunca va a venir a cumplimiento. ¿Cómo le encanta? Ay, no, pero qué bueno pues. A la iglesia donde van, que hay necesidades, no le dan una ofrenda grande. Pero que llame un profeta de esto y que le diga, mándame $2,000 y te mando yo una palabra, enseguida. Van a las tarjetas de crédito. Yo conozco gente que van a sacar dinero efectivo a las tarjetas de crédito para mandarlo. Tienen lo que se merecen. No solamente la deuda, sino la amargura de que no le vino cumplimiento. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. Porque cada quien tiene lo que se merece. Eso es lo que buscan, eso es lo que tienen. Un profeta como Moisés, que pagó el precio, es que yo voy a levantar. ¿Y qué dice? A él vas a oír. ¿A quién? A alguien que tiene el corazón para tomar la palabra y aplicarla. Y se ve. En su vida se ve. En su vida se tiene que notar, en la vida del creyente, tiene que notarse la obra del Espíritu Santo. Si tú vives piadosamente, pero vives de manera dudosa, ¿cuántos son padres y madres aquí? Y uno de los consejos que le damos a nuestros hijos, ¿cuál es? No hagas cosas que no parezcan buenas. ¿Sí o no? Yo no estaba haciendo nada malo. Ajá, no estabas haciendo nada malo, pero ¿por qué tienes que estar ahí en lo oscuro con un montón que ni la estoy tocando? Bueno, perfecto, vente para la luz. Pero ¿por qué tienes que comportarte como alguien que está haciendo lo que no debe hacer? Mamá, papá, ¿usted no le da esos consejos a sus hijos? Ah, yo sí. No estoy haciendo nada malo. Bueno,
entonces muéstrate para la luz. Aquí está diciendo, vas a oír a quién, a alguien que es transparente, que vive que dice igual a lo que vive. Y tienes que verlo, tienes que comprobarlo. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea diciendo, no vuelva yo a oír la voz. ¿Por qué Dios levantó profetas? Y sabe que esto es tremendo. Dios le tuvo que levantar profetas como Moisés siempre en medio del pueblo, porque el pueblo dijo, no voy a oír la voz. Aquí está en el Antiguo Testamento. Dice, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Wow. Esa es la razón por la que Dios levantó profetas. Porque el pueblo decidió no subir al Sinaí, a recibir directamente la instrucción de Dios. Verso 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, pero ¿por qué? La gente enseguida lo toman. Están pidiendo correcto, profeta. No, lo que están diciendo es, no se equivocaron. Les tengo que levantar profeta porque ellos no quieren escucharme. Verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Y él hablará todo lo que yo le mandare. Y verso 19. Entonces se fregó todo el mundo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras. Pero ahora, ¿a través de quién venían las palabras? ¿A través de quién? ¿Qué le va a hacer el Señor? Le va a pedir cuenta. Ay, tará. A prepararse, porque estamos celebrando el año de la venida del Espíritu Santo. Y esto fue en el contexto de Sinaí. Ajá, iglesia. Si hay alguien que no le ha faltado palabra profética es Avance Global. A esta iglesia no le hace falta palabra profética, porque todo el tiempo está escuchando qué está diciendo Dios. Y no tengo que preguntar cuántos están caminando en la instrucción, porque yo no soy la que les va a pedir cuenta, es el Señor. Yo no. Yo soy solo un instrumento. Pero ¿quién va a pedir cuenta? Según esto. El Señor, dígalo conmigo, el Señor me va a pedir cuenta. ¿Tú sabes por qué hay gente que no viene a esta clase? Porque le tiene miedo a esto, pero usted cree que se salva. No, porque es que lamentablemente para Avance Global y para esta ciudad y para donde salgo, hay palabra de Dios que sale y se escucha. Ahora fíjate, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se cumplió todo esto? Váyase a Hechos 2:6. Y hecho este estruendo se juntó la multitud. ¿Qué pasó? Estaban celebrando afuera Pentecostés con los rituales, matando animal. Eso era lo que estaban haciendo, ¿sí o no? Matando animal a diestra y siniestra porque eso era lo que se hacía ese día. Y solamente 120 fieles a la instrucción no estaban haciendo ningún ritual religioso, estaban reunidos esperando. Por eso sabemos que no estaban matando animales. Sabemos que ellos no estaban celebrando Pentecostés según lo establecido, porque ahí la Biblia dice que estaban esperando. Unánimes en el mismo sentir, esperando por el cumplimiento de aquella promesa que el mismo Señor en el momento de su ascensión les dijo: viene algo sobre ustedes, o mejor dicho, viene alguien sobre ustedes. Esperen. Y ellos estaban en el mismo sentir, en el mismo espíritu, con el mismo corazón. Y nuestra oración este año como pastores, por esta congregación y por la gente con la que trabajamos, es que estemos en el mismo sentir, unánime, con el mismo corazón. Amén. Desde ya te digo, van a haber muchos distractivos, porque el resto, los 380 hombres, sin meter las mujeres y los niños, que no estaban, no se fueron por malos, sino por ocupados o preocupados. Tú decides en qué grupo vas a estar, cómo te vas a mover en este tiempo.
La palabra estruendo, para terminar el verso, dice, se juntó la multitud y mira cómo estaba la multitud, confusos. La primera cosa es que estaban confusos porque les oía hablar en su propia lengua. Y luego dice, atónitos y maravillados. Tres cosas. Confuso, con la boca abierta e impresionado. Traducción Corey Gómez. Porque alguien atónito está ahí. Atónitos y salivantes. La palabra estruendo, me puse a buscarla para ver qué relación tenía con lo que decía el Antiguo Testamento. Es la palabra foné. ¿Se acuerdan que la instrucción era cuando escuchen el sonido de la bocina largamente? Eso fue lo que hizo el estruendo, ¿verdad? Porque si usted lee, y ahorita lo vamos a releer en hebreo, dice que el sonido empezó a ser tan fuerte, que es lo que le dio miedo a la multitud. Estamos de Sinaí. Pero ahora en Hechos dice que el estruendo era tal que se confundieron. La palabra estruendo es la palabra foné, de donde viene la palabra nuestra fonética, que es de donde vienen los sonidos, pues. Fonen, tiene que ver con sonidos. Significa literalmente revelación a través de un lenguaje articulado. Ay. Vamos a hacer aquí una conexión. Israel sabía lo que significaba el sonido de la trompeta. ¿Sí o no? Ellos sabían cuando la trompeta sonaba porque venía un enemigo. ¿Sí o no? No dice que la trompeta daba un sonido cierto. Se sonaba de una manera si eran enemigos. Se sonaba de otra manera si querían que se tenían que reunir. Dependiendo de la situación, aquella trompeta o el shafar sonaba. Es decir, era un lenguaje articulado. Una pregunta. No se conoce en música cómo suenan los instrumentos como lenguaje musical, porque es completamente articulado. ¿Entienden? La combinación de un sonido con otro sonido hace algo que se llama armonías. Es completamente articulado y todo encaja. Ese es el concepto de lo que es un lenguaje. Cuando escuches la voz, el sonido de la trompeta acá, y aquí ¿qué pasó? Viene un estruendo, pero como tenemos la palabra estruendo, lo que está diciendo es cuando se soltó una palabra completamente articulada. Si lo lees previo, dice que lo que los hizo que estaban atónitos era que ellos estaban escuchando en sus propios lenguajes lo que Dios estaba diciendo. ¿Lo dice sí o no? Nosotros decimos que ellos estaban hablando en otros idiomas, pero eso es directamente proporcional a que ellos estaban escuchando en otras lenguas. Ahora, ¿cuántos saben que así como en nuestros hogares hay confusión? Vengo yo y le digo a Luis, tú me dijiste que llegabas a las 12. Y él me dice, yo no te dije que llegaba a las 12, yo te dije que llegaba cuando saliera del trabajo. Pero en mi mente yo asumo salir del trabajo con las 12 del mediodía. Porque tenemos, ¿qué? Dos lenguajes distintos. Para él, salir del trabajo es a la hora que termina y para mí salir del trabajo son las 12 del mediodía. ¿Tú me estás entendiendo? El lenguaje interno mío responde a una experiencia. El lenguaje interno de él responde a otra. Yo era profesora y cuando la campana sonaba a la hora específica, siempre. No es porque algún profesor no ha terminado la clase, vamos a alargar la campana, no. Siempre sonaba a las 12, ¿verdad? Entonces, para un educador, ¿a qué hora sale? Pero para otro estilo de trabajo, ¿cuándo sale? Cuando terminó el trabajo. Ese es el trabajo de él. Entonces, hablamos dos lenguajes distintos. Te estoy dando un ejemplo para que entiendas lo que pasó aquí. Y no te encierres en que lo único que pasó aquí fue que estaban unos hablando en lengua. No, se soltó un mensaje que la gente lo que dice es que escuchaba en sus propios idiomas. Existe, por supuesto, la posibilidad de que ellos estaban hablando en todos esos idiomas. Pero la Biblia lo que dice es que ellos estaban oyendo en sus propios idiomas. Estaban ellos
hablando? No necesariamente, pero en el momento de decodificar el lenguaje, escuchaban en su propio idioma. Porque esto es importante. Porque lo que está diciendo aquí, que aquel estruendo no eran las algarabías que nosotros hacemos en nuestras congregaciones. No son las algarabías que nosotros montamos cuando decimos que estamos adorando. No son las algarabías que tenemos cuando según nosotros creemos que nos estamos comunicando en casa. Todo el mundo grita, pero nadie se comunica. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está? Porque estamos en la misma frecuencia. Porque hablamos el mismo lenguaje. ¿Cuántas veces hemos dicho, si yo tengo una jovencita de 15 años en mi casa, un jovencito de 17 años, yo tengo 50, pero para hablar con esos muchachos yo necesito ¿qué? La frecuencia de su lenguaje. Necesito entender en la frecuencia que ellos hablan. La razón por la cual se rompe la comunicación entre padres e hijos es por lo que se llama a nivel de sociología que se hizo un ¿qué? Un quiebre generacional. Una brecha, se le dice, brecha generacional. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos a una estación de nuestra vida y se nos olvidó que hablábamos de una manera. A nosotros se nos olvidó que las hormonas se activan sin necesidad de ver ni de tocar. Claro, como ahora tenemos 50 y tenemos que pensar por 3 días que tengo que activar las hormonas, se me olvidó que hubo un tiempo en mi vida que yo no necesitaba ni siquiera que me dijeran que estaba bonita cuando las hormonas estaban activadas. ¿Tú me estás entendiendo lo que estoy hablando? Hablar en el espíritu es entender la frecuencia del lugar donde estoy. Por eso es que no podemos decir que tenemos al Espíritu Santo y no puedo entender el tono en el que el Espíritu Santo está hablando. Porque la palabra foné tiene que ver con un discurso, el tono del discurso, y en sí mismo el contenido. Todo eso tiene que ver con foné. ¡Wow! Y además de eso significa alumbrar. Por eso es que tiene que ver con revelación. ¡Ja! O sea que ahí no era una algarabía, sino que el estruendo, lo que se traduce como estruendo en Reina Valera, en realidad era el mismo sonido de la bocina, que estaba dando un sonido fuerte e intenso. ¿Cuál es la pregunta que hice anteriormente? ¿Cómo recibes la palabra? ¿Cómo recibes la revelación? Estos estaban atónitos, confusos. Ay, Dios mío, Dios, estarán borrachos, pero será de verdad. Pero es que nada más a ellos se les ocurre decir que están escuchando en su propio idioma es que están borrachos. ¿Y de cuándo que un borracho sabe hablar en lengua? Ah, no, si es así, hermanos, todos los que no hablan inglés aquí, entonces emborracharse. Para que empiecen a hablar inglés. ¿Ah? O sea, ¿de dónde conectaron una cosa con la otra? Imagínense. Pero váyase a Sinaí. El sonido de la trompeta estaba, la instrucción era sube. ¿Y qué hicieron ellos? ¡No! Dios estaba hablando. ¿Y qué hicieron ellos? No quiero oír a Dios. ¿Qué pasó aquí? Se suelta el espíritu, trae la revelación y ellos dijeron no. Ahora fíjate esto. ¿Qué pasó con Esteban? Ahora nos vamos a la última parte. Esto sí era lo que me tocaba a mí hoy. ¿Tuvo bien el repaso? ¿Qué pasó con Esteban? Porque el Espíritu Santo viene a habilitarnos, ya lo vimos. Transforma todo nuestro ser. Y lo vamos a ver entonces, miren el ejemplo de Esteban. Dice la Biblia, allí, váyanse conmigo a... Ajá, es que tengo que adelantar para ir allá todo. Ok, aquí, Esteban. Dice Hechos 6, 1 al 8. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Cuál fue qué fue lo que ocurrió cuando empezaron a crecer? Pregunto, ¿qué pasó cuando la iglesia empezó a crecer?
Empezó a crecer la iglesia y ¿qué ha pasado? Caramba. Pero gloria a Dios que aquí dice que cuando empezaron a crecer, ¿qué pasó? Ay, díganlo por favor, para que no nos sintamos tan culpables. Ok. ¿Y por qué empezaron a murmurar? Es que hay favoritos en la iglesia. Ay, no me digan eso, que esa es la historia aquí. Es que ¿quiénes son las favoritas o los favoritos? Escucha, hermano, yo no tengo favoritos, entre paréntesis. ¿Ah? Yo no tengo favoritos ni favoritas. Mi favorito, el único, es mi marido. Más nadie. ¿Qué estaban peleando? Es que hay unos privilegiados. Oye, pero es que si la Biblia no lo escribiera, ¿verdad? Dijéramos, es que nosotros somos un caso único. Pero está tan clarito, ¿verdad? Gloria a Dios. Diga conmigo, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Y entonces a raíz, ¿sabe por qué hubo que poner diácono? Para poder enfrentar los chismes. Wow.